Estamos en una serie. Si estás aquí por la primera vez, bienvenidos. Estamos súper alegres y contentos que estás aquí con nosotros. Estamos en una serie en 1 Corintios y vamos a estar en primera parte de capítulo 7. Entonces, si quieres, tú puedes ir en tus Biblias, en tus celulares, 1 Corintios capítulo 7, y vamos a estar en los primeros 16 versículos hoy. Y este estudio a través de Corintios es muy interesante. Ya vimos un montón de diferentes temas, divisiones entre la iglesia por causa de quién fue su favorito líder. Habían inmoralidad sexual que ni los gentiles mencionan. Habían casos legales contra hermanos en la fe. O sea, es un desastre entero. Y ahora vamos a entrar en quizás uno de los capítulos más controversiales en el libro de 1 Corintios, y esto es capítulo 7. Pero tengo que hacer una pausa aquí y recordarnos que hay un contexto. Y siempre cuando estamos entrando a un pasaje hay que ver qué es el contexto aquí. Esto es una carta de Pablo a una iglesia entero, pero es una carta, una correspondencia de ida y vuelta. En ese tiempo no habían capítulos ni versículos. Ellos llegan, la carta no es como, vamos a hacer un estudio de la carta. Pablo nos escribió otra carta, vamos a leerlo como iglesia. Entonces, la razón que menciona esto es que todo lo que vamos a ver en este capítulo tiene un contexto de capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Y es una idea que vamos a ver más allá a través de estos próximos semanas. Entonces, tengo que tener cuidado. Cuando alguien en tu vida o alguien quiere discutir un pasaje que es quizás un poquito controversial o picante, hay que ver qué es el contexto. ¿Quién está escribiendo? ¿A quién? ¿Qué fue el tiempo? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es la idea que podemos ver a través de toda la carta? Entonces, cuando vemos y leemos completos, podemos entender un poquito más las ideas en su contexto. Entonces, normalmente yo no hago esto, pero vamos a leer de los versículos de la semana pasada. Vamos a empezar con 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 hasta 20, solamente para recordarnos de dónde estamos entrando. Entonces, 1 Corintios 6, 12 a 20, dice esto. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se una a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Entonces vimos en la semana pasada que Pablo está mencionando un elemento de nuestras vidas, el cuerpo humano, el elemento físico de nuestras vidas, que hay cosas que son lícitas pero no son de provecho, hay cosas que son lícitas pero no nos ayudan, cosas que quizás no es necesariamente pecaminoso, pero no son productivas, cosas que pueden ser adictivas, cosas que no pueden dominar. Y él también está reconociendo la realidad física en la que vivimos. Que no somos seres espirituales flotando en el aire y comiendo comida espiritual. Estamos viviendo en un cuerpo.
Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestros cuerpos? Y luego Pablo dice que nuestro cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El que se une con el Señor es un espíritu con Él. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que no te perteneces a ti mismo. Fuiste comprado por un precio, así que glorifica a Dios en tu cuerpo. Entonces, estamos con eso en nuestra mente mientras que estamos entrando en nuestro pasaje hoy. Pero también cuando estamos hablando de contexto, tiene que también saber el contexto cultural en ese tiempo. Habían diferentes creencias flotando ahí en los romanos y los griegos, gnósticas, y habían una creencia que se llama ascetismo, que es una idea que todo lo que es físico es pecaminoso. Todo lo que podemos ver, tocar, es pecaminoso, no es perfecto, no es puro. De hecho, la iglesia primitiva, ellos tenían que luchar contra esta idea porque habían algunos entre las iglesias que están diciendo que ni Jesús vino en un cuerpo físico. Porque si Dios está en un cuerpo físico, ¿cómo puede ser que el Dios que es santo puede estar en carne, que la carne es pecaminosa? Entonces, ellos dicen que para ser más puro, tenemos que rechazar todos los placeres terrenales. Tienes que privar tu cuerpo de todo lo que disfrutas. Tienes que soportar la pobreza, la simplicidad en la ropa y la comida y ausencia de cualquier placer sexual. Todo con el fin de alcanzar un nivel más alto de espiritualidad. Entonces, podemos ver a través de estas cartas que aún esta idea está entrando en las iglesias, creando estos extremos donde las personas evitan casarse, pero no para servir a Dios, pero evitan casarse porque quieren mantener sexualmente puras. Y para los que ya estaban casados, los esposos se volvían célibes, diciéndoles a sus esposas que debían dedicar su cuerpo para el Señor. Y esto es lo que Pablo está tratando ahora a hablar sobre esto en capítulo 7. Entonces vamos a leer finalmente versículo 1 y 2. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, Pablo está refiriendo a una carta que no tenemos, una carta de una respuesta de la iglesia a Pablo, que ellos dijeron que bueno es para el hombre no tocar mujer, no tener relaciones sexuales con la mujer. Ahora, para los visitantes hoy, bienvenido a la iglesia. Esto va a ser un sermón quizás un poquito más interesante, curioso que estás acostumbrado, pero para mí es un pasaje muy importante. Es un pasaje que podemos confrontar bíblicamente y clara creencias radicales y destructivas que a veces podemos ver incluso adentro de la iglesia. No sé si ustedes, yo creo que es más para las mujeres que los hombres, pero ¿quién aquí le gusta los documentales de true crime o de ver sectas, los cults, ¿no? The cult leadership? No tengas vergüenza, está bien. Mi esposa, ella no está levantando su mano, pero yo aprendí que en mi matrimonio que a mi esposa le gusta. O sea, ella es una persona que no le gustan las películas de terror o de mucha violencia. Ella es la más precavida de los dos. Nosotros cuando estamos acostando, ella siempre cerrate la puerta, ponerse seguro. O sea, y cuando vamos a una gasolinera, que es un lugar un poco miedoso, ella está muy nerviosa. Pero cuando ella está en su cama, abajo de una cobija, ella le encanta ver documentales de crímenes reales. Y cuando ella me cuenta las cosas que ella está viendo, yo estoy diciendo, por eso tienes miedo de todo. Porque ni yo quiero escuchar esas cosas.
Pero hay unos documentales de líderes de sectas que para mí es un poquito interesante. Y si ves algunos de esos, tú vas a ver un patrón muy común de los líderes de sectas. Es normalmente un tipo que convence a un grupo de personas de que él tiene una visión especial, que él tiene una autoridad divina, él puede escuchar la voz de Dios, que él es un profeta y ellos tienen que salir del mundo y seguir a él y sus enseñanzas. Y poco a poco, siempre es la misma historia que él empieza a decir, Dios me dijo que tengo que tener otra esposa. Y otra esposa, y incluso tu esposa, es para mí, para servir a la iglesia. Y al final, todas las mujeres en esa comunidad son esposas de este hombre, diciendo que eso es la voluntad de Dios. Y es muy claro, es una secta, es un culto, ¿no? Y cuando entras en una comunidad que los líderes están diciendo a quién tienes que casarse o tienes que dejar a tu cónyuge o te obliga a ser célibe, este es un patrón en todo el mundo, en todas las religiones. Están obsesionados con el sexo para manipular sus seguidores para que se someten a su sentido de poder. ¿Por qué? El deseo de sexo es muy poderoso. Es muy poderoso. Es algo que puede ser muy peligroso, pero también es un regalo dado por Dios. ¿No? O sea, Dios no es tímido con el tema del sexo, Él lo creó. Incluso si lees el Antiguo Testamento, hay un libro básicamente dedicado de la intimidad entre un esposo y una esposa. Él nos creó con un deseo sexual, un anhelo de intimidad. Y una unión bíblica entre esposo y esposa que permite el disfrute y la consumación de esa pasión. Pero, si lees toda la Biblia, vas a dar cuenta que Dios no exige que las personas sean célibes. La única persona en toda la Biblia que Dios dijo que no tomara esposa fue al profeta Jeremías. Y eso fue no solamente una profecía, pero también fue una misericordia de Dios hacia Jeremías en lo que él va a confrontar. Pero Pablo, él mismo, como un apóstol, un líder de la iglesia, él dice después, o sea, si ustedes pueden ser solteros como yo, está bien, tú puedes usar esto para enfocarte en el reino de Dios, pero no todos tienen este don. No todos tienen este don, eso es claro. Y después en la carta vamos a leer en unas semanas que él dice, ¿no tenemos derecho como los demás apóstoles a llevar con nosotros una esposa? O sea, él también tenía el derecho de tener una esposa. Pedro sabemos que él fue casado porque tenía una suegra. ¿Quién quiere una suegra sin una esposa? Nadie. Obviamente, él fue casado. Entonces, la idea que un monje un sacerdote obligado a ser célibe, no como un don de soltería o un deseo personal para vivir, para servir al reino de Dios, eso está bien, pero sino como un requisito para el puesto, no solo no es bíblico, sino que es peligroso. Y nosotros, o sea, si viviste a través de los primeros años en 2002, cuando el Boston Globe publicó sobre el abuso sexual que ocurría en la Iglesia Católica, un hecho conocido y encubierto por décadas, eso es la consecuencia. Cuando pongas un requisito que Dios no lo mandó. Y esto es fuerte, pero es real. Y la Biblia no tiene miedo de hablar de cosas que son reales. La Biblia no es solamente tratar de cosas espirituales, que nosotros vamos a solamente meditar en la palabra todo el día y después cantar Kumbaya en un círculo. No, Pablo está diciendo, oye, tu cuerpo físico es real. Tu deseo sexual es real. Y si no tienes el don del Espíritu Santo para abstenerte del matrimonio y te estás quemando de pasión, cásate. Y si estás casado,
no se nieguen el uno al otro. Vamos a seguir. Todos los maridos dicen amén. Versículo 3. Que el marido cumpla su deber con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto del común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Ahora, por eso yo quería leer el capítulo 6 antes, porque él está continuando esa misma idea del capítulo 6, que tu cuerpo no es tuyo. Primero y antes de todo, le pertenece a Dios, que honras a Dios con tu cuerpo. Pero para las parejas que son casados, tu cuerpo sigue sin ser tuyo, le pertenece a tu cónyuge. A los maridos, y como yo dije antes, cuando yo recién comencé, a los maridas también. A los dos. Y es muy importante que damos cuenta de esto, que Pablo es muy cuidadoso en mencionar constantemente los dos lados del matrimonio, ¿no? ¿Te imaginas el abuso que tendríamos si solo dijera que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y ahí terminará? Imagínate. Y tú sabes que hay muchos que leen esa parte del versículo y terminan de leer. Ya, ahí estoy satisfecho con esa interpretación. Pero sigue. Y la verdad es que en ese tiempo y en esa cultura, eso era lo normal. Que los hombres tenían autoridad completa sobre sus esposas. Pero la palabra de Dios eleva y levanta a la mujer y reconoce igual en valor, creada en la imagen de Dios. Y Él desea que haya sumisión mutua, respeto y amor mutuo, el uno por el otro, y un morir a uno mismo para entregarse el uno al otro. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, vamos a entrar. ¿Qué es una manera que nosotros quizás podemos mutuamente someter nuestros cuerpos, deseos al otro a través de amor? Para la dinámica típica entre esposos y esposas, significa para las esposas, cuando es de noche y tu esposo te hace cariños, no finjas que siempre te duele la cabeza. Porque es imposible que cada noche tienes un dolor de cabeza. Y por eso, si pregunta, ¿por qué mi esposa siempre me quiere saber si tomé bastante agua hoy? Es que queremos evitar cualquier excusa. Pero ¿qué significa eso? Es que habrá muchas veces para las mujeres como esposas que no estarás de ánimo tan seguido como tu esposo. Pero por amor y entregándote a tu esposo significa suplir sus necesidades. Y también no tiene que ser perfecto. Obviamente, nuestras esposas pueden tener un suéter viejo y feo y grande, su cabello hecho un desastre, no te has bañado todo el día. Para nosotros eso es lo más suficiente. Está bien. Esperar por el momento perfecto significa que vas a esperar hasta la muerte. ¿Ok? Muchas veces no llega. Y además, una otra cosa, que no manipulas el sexo para tu esposo. Que él hace cosas en tu favor o él hace cosas alrededor de la casa. O sea, diciendo, si terminas construir esa cosa afuera, quizás esta noche, ¿no? No hagas eso. ¿Y qué pasa si no puede terminarlo? Que se oscureció mucho, había mosquitos y las instrucciones son de China. ¿Qué vas a hacer, pobrecito? No estoy hablando de experiencia, estoy diciendo que, o sea, pobrecito. Y el problema con eso, que la intimidad se vuelve transaccional. Y hay muchos matrimonios que tratan el sexo como algo transaccional. Que tú haces esto y aquello y yo te doy sexo. En lugar de servirse el uno al otro por amor, para expresar tus necesidades y crecer en madurez.
Y para el esposo típico, la intimidad sexual no solo ayuda a evitar la inmoralidad sexual como vimos en este pasaje, sino que crea una conexión más profunda entre los cónyuges. Mejora su salud emocional y mental, lo hace sentir que son queridos, que son deseados, que son valorados, que ayuda a resolver conflictos y nos recuerda que somos un solo cuerpo, como dice Pablo. Somos un solo equipo. Y qué hermoso privilegio es hacer la vida juntos, donde tienes un espacio íntimo con tu cónyuge, que solamente entre tú y ella. Nadie más puede ser parte de eso. Y se animan y se aman uno al otro antes de despertar el próximo día y ir a tu trabajo y confrontar el mundo otra vez. Es un lugar donde podemos tener un poquito de paz antes del conflicto del día. Pero por otro lado, y obviamente que hay esa necesidad también en las mujeres, pero para la esposa típica, sus necesidades son distintas. A veces, de verdad, le duele la cabeza, ¿no? A veces la casa es un desastre, que los niños están gritando todo el día y están estresadas. Y cuando llegan el esposo dicen como, hola, aquí estoy, Lucy. No, pero tranquilo, cálmate. Aquí Pablo está diciendo que el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso significa que no solo trata de las necesidades del esposo, trata de una entrega mutua, de morir mutuamente a uno mismo. Así que para los esposos, aunque están de ánimo, aunque tienes el deseo, porque la día termina con la letra S, tú sabes que lo que tu esposa necesita es alguien que te lave los platos, o un mensaje sin expectativas, o necesita que de verdad te importa de escuchar lo que ella está luchando en su vida, que la escuchas con atención, que sin siempre darle una solución, solamente estar presente en su vida. Ella necesita tu tiempo, tu atención, tu amistad y saber que la amas. Muchos de nosotros quizás fuimos muy románticos en el tiempo de dating, ¿no? Y traemos rosas todas las noches y hicimos poemas y cánticos y todo eso. Pero cuando ya casamos, es como ya, conquisté la mujer. No necesito hacer nada más. Pero para ella es importante. Para ella es importante. Entonces el argumento de Pablo aquí no es intimidad sexual constante, sino una entrega mutua el uno al otro. Seguimos, versículo 6. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense. Qué mejor es casarse que quemarse. A veces algo pasa en las iglesias que para una idea de los que son solteros es alguien que es como un segundo nivel, un segundo clase de cristiano, o esa persona tiene algo mal con ellos. Pero Pablo tiene una visión tan elevada de la soltería que no solamente le llama un don, pero él está diciendo, mi deseo es que ustedes son solteros como yo. Y no quiero predicar el sermón de la semana que viene, porque vamos a entrar más en eso, el por qué y los avantajes de ser solteros. Pero voy a decir eso. No eres menos persona si eres soltero. Y no eres más persona si eres casado. No estás en un nivel más maduro en tu caminar con Cristo si llegas a ser casado. O inmaduro porque tú eres soltero todavía. Porque si fue así, obviamente Pablo no diría lo que él dijo en este pasaje.
Él diría algo como, todos deberían casarse. Todos deberían casarse. Pero él dice más bien en lo contrario. Él dice, desearía que todos fueran solteros como yo. Pero si no puedes controlarte, cásate. Entonces, si eres soltero, estás en Cristo, tienes la plenitud de Cristo. Tienes el poder del Espíritu Santo. Tienes la libertad, la flexibilidad para servir a su reino. Pero vamos a ver más de eso en la próxima semana. Versículo 10 dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédase sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora vamos a entrar a los versículos quizás un poquito más controversiales. Algo que aprendí cuando casé con Ashley, mientras que estamos llegando a ese punto, alguien me enseñó que hay que borrar la palabra divorcio de nuestro vocabulario. Ni siquiera es una opción. Ni siquiera es algo que me gusta bromear. Yo estaba convencido de que íbamos a estar perfectamente bien. Entonces, nunca vamos a mencionar esa palabra. Pero cuando me casé con Ashley, ahí tenía que poner esa teoría en prueba. Y aprendí muy rápido que es dificilísimo de meter dos vidas distintas y ser uno. Ashley y yo venimos de trasfondos distintos, familias distintas, filosofías distintas y ejemplos en nuestras vidas del matrimonio distintos. Y en algunos casos, expectativas distintas. Y te voy a ser honesto, ese primer año fue difícil. Hubo muchos dolores de crecimiento. Conversaciones muy difíciles. También me di cuenta que no entendía a las mujeres. Yo pensaba que sí, porque yo tengo 3 hermanas, pero eso no me ayudó para nada. Porque yo puedo ser como un hermano o mi hermana, pero con una esposa tú puedes decir una cosa equivocada y arruinas todo el día. O haces algo tan para ti insignificante que para ella es, tú me dijiste que tú no me amas y no importa nada de mis necesidades. Y nosotros dos obviamente teníamos mucho que aprender, muchas áreas que tenía que crecer, mucho egoísmo que no sabíamos que estaba ahí. Y aprendimos muchas de las cosas que asumíamos. Pero gracias a Dios que miro hacia atrás a ese año y veo la belleza del matrimonio. Veo la belleza de hasta que la muerte nos separe. Porque cuando estás de novio, simplemente te puedes decir, mira, esta chica es una loca, yo no voy a continuar con esto. Y ya, suelta todo. Se acabó. Pero para los que creen que el matrimonio es permanente, atravieses esas tormentas, atraviesas esas peleas, atraviesas ese dolor y te das cuenta de lo quebrantados que estamos. Te das cuenta de lo egoístas que somos. Te das cuenta de cuánto necesitamos un Salvador, no solamente en un momento de nuestra vida, pero constantemente, diariamente, cada día. Y si le permites al Espíritu Santo obrar en ti, Él te va a humillar a través de tu matrimonio para que aprendas a amar, a respetar y a someterte el uno al otro. Y finalmente a glorificar a Dios a través de tu matrimonio. Yo siempre digo a personas que están peleando en sus matrimonios, espera. No hagas ninguna decisión permanente. Es como alguien que está a punto de cometer suicidio. No hagas ninguna decisión permanente, porque tú no sabes qué mañana trae. Tú no sabes que cada mañana sus misericordias son nuevas. Espera.
Entonces Pablo está diciendo, no se separen, no se divorcian. Y si lo hacen, reconcíliense. Él está haciendo el eco de lo que Jesús está diciendo en los evangelios. Cuando ellos preguntaron, y aún en ese tiempo, o sea, era muy, un debate muy controversial de qué es el motivo bíblico que uno puede divorciar. Eso en Mateo 19, 3 a 9 dice, y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que lo creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. La práctica del divorcio en la cultura judía era que si por cualquier razón no te gusta tu esposa, tú puedes desecharlo, tú puedes tirarlo de la casa. Tú puedes decir, no, yo, a esta mujer no me sirve. Y para los hombres está bien, ellos pueden casar de nuevo. Para las mujeres es sumamente difícil. Primeramente, ellos tenían que depender en un esposo en ese tiempo, pero también en esa cultura, ¿quién quiere casar con alguien que es una mujer divorciada? Entonces ellos tenían que encontrar otro esposo o algún tipo de sustento para vivir o básicamente volver a vivir con sus familiares. Entonces Moisés o Dios le dio una carta de divorcio, un documento legal para como una protección para la mujer, para que el esposo no pudiera reclamar autoridad sobre ella en el futuro si él cambia su mente. Pero Jesús dice al final, no deben divorciarse, salvo por inmoralidad sexual. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Incluyo a las personas dentro del matrimonio. ¿Y por qué? Porque el matrimonio es una institución creada por Dios para representar a Cristo y a la iglesia y para crear un lugar seguro donde una familia puede crecer y florecer. Y el divorcio mata todo eso. El divorcio hace pedazos todo eso. El divorcio destruye familias, causa dolor generacional y representa mal a Cristo y la iglesia. Pero ¿qué pasa si hay dos creyentes cristianos que tienen diferencias irreconciliables y deciden separarse? Pablo aquí dice claramente, quédense sin casar o reconcíliense. ¿Y por qué? Porque si fue por causa de tu inmadurez, fue la causa de ese quebrantamiento en tu matrimonio, ¿crees que eso va a mejorar con tu segundo matrimonio o tu tercer matrimonio? Lo único que estás buscando es alguien que puedes aguantar a tus problemas. Y así, si eso es el caso, quédate soltero. Quédate soltero. Pero Dani quizás está preguntando, esta mujer no lo soporta. O él siempre está peleando, o ella nunca escucha, o él no le importan mis necesidades. Y tú sabes que eso suena como una inmadurez espiritual. Eso suena como un asunto del discipulado. Y tú sabes lo que los dos en ese matrimonio necesitan: arrodillarse ante la cruz. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos en el altar de la terquedad? O del yo tengo la razón y ellos estaban equivocados. Ahora bien, obviamente,
Hay muchas personas que aquí tienen una experiencia con divorcio, si no en tu propia vida o alguien querer muy cercana. Y obviamente hay 100 situaciones diferentes y circunstancias distintas y no tenemos el todo tiempo para desarrollar todo eso. Entonces voy a hablar en términos generales, pero están basados en principios como nosotros somos creyentes cristianos y le perteneces a Cristo, no eres tuyo. Así que glorifica a Dios con tu cuerpo, con tus relaciones y muriendo a ti mismo para amar al otro, incluyendo tu cónyuge, que es sumamente difícil. Pero Dani, ¿tengo que quedar en un matrimonio infeliz? ¿Tengo que quedar y soportar a esa persona? Son terribles. Bueno, dos cosas. Primeramente, en cada relación, en cada matrimonio, amistad, en cada iglesia, todos son infelices cuando hay inmadurez espiritual. Pero qué glorioso es cuando hay crecimiento y restauración basado en la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Y la segunda cosa es la prioridad de tu matrimonio no es tu felicidad. Es glorificar a Dios y mostrar el Evangelio. Y cuando tú ves que tu amor es una reflexión del amor de Cristo, tú puedes tener esa paz y ese gozo que viene de Él y depender del Espíritu Santo para hacer ese cambio que tú no puedes hacer. Empezando con nosotros mismos. Porque muchos de los problemas comienzan con nosotros mismos. Lo cual es humillante. Porque siempre pensamos que nosotros tenemos la razón, ¿no? Y que la otra persona estaba equivocada. Pero normalmente se necesitan dos para bailar el tango. Y casi siempre hay algo lo que podemos pedir perdón y traer restauración. Lo cual significa examinar tu corazón a través de la palabra del Espíritu Santo, buscar consejo bíblico, rendir cuentas con alguien, confesar y arrepentirse. Y luego, si tu cónyuge tiene pecado que confesar, apelar a tu cónyuge. ¿Y qué pasa si mi cónyuge no lo hace? Si hay pecado sin arrepentimiento. Confróntalo. Y tú puedes seguir el patrón de Mateo 18. Porque él es un hermano, ella es una hermana en Cristo. Y si no se arrepiente, traen a alguien más. Esto puede tomar la forma de consejería matrimonial o simplemente testigos que te ayudan con el conflicto. 2 o 3 otros hermanos o hermanas espiritualmente maduros. Que trae un líder espiritual, trae un pastor. Y sigues con ese patrón de Mateo 18 hasta final, que esa persona sigue sin arrepentir de su pecado, que es claro. Tú puedes tratarlo como un incrédulo. Lo cual todavía no significa automáticamente divorcio. Significa orar por la salvación de tu cónyuge, compartiendo y siendo el evangelio en esa relación. Y tenemos eso basado en estos próximos versículos. Versículo 12 dice, pero a lo demás, digo yo, no el Señor, que significa que no hay un mandato directo, pero como apóstol él tiene el sentido de decir esto. Digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandona. Y la mujer cuyo marido no es creyente y el consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Ahora, sin embargo, si él que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Interesante.
¿Qué significa que tu cónyuge incrédulo o tus hijos son santos porque tú estás en esa relación? La idea de ser santo es una idea de ser separado, apartado. Que tu cónyuge y tus hijos tienen contacto directo con el Evangelio todos los días. Para ver la gracia, para ver la misericordia del amor y de Cristo, la paciencia para perseverar y para someterse, para perdonar. Este es un testimonio muy poderoso, que Cristo puede cambiar hasta el más duro de los corazones para ser transformado por la luz del Evangelio. Y conocemos que hay familias que empezaron con un miembro de familia creyente y después de un poco tiempo todos fueron creyentes. Puede ser un hijo, una hija, o el esposo o la esposa. Este es tu ministerio. Tienes la luz de Cristo y la santidad y estar apartando. Es algo de que debe seguirte a donde quiera que vayas. Y sin embargo, si tu cónyuge incrédulo no quiere permanecer en el matrimonio, Pablo aquí está diciendo que no hay otra autoridad sobre él. O no hay otra autoridad sobre ella. No hay autoridad espiritual. Ellos no van a someter a Dios, ellos no van a someter a la palabra de Dios, ni a la iglesia. Y Pablo dice, Dios te ha llamado a la paz. No estás obligado a eso. ¿Y cómo sabes si serás salvo? Esa es la obra del Espíritu Santo. Así que lo que podemos hacer es orar por esa persona. Lo amas, pero si él o si ella te deja, no estás obligado de quedar. Dios te ha llamado a la paz. Y esta es la paz que nosotros tenemos por causa de la obra de Cristo en la cruz. Por causa de su amor y su sacrificio, por causa de su perdón, de su misericordia, Él ha restaurado el quebranto en nosotros. Él nos ha reconciliado consigo mismo. Él ha dado vida a cosas que estaban muertas. Y nos llama a nosotros que estamos vivos. Nosotros que estamos espiritualmente maduros, amamos a los unos a los otros en esta manera, ya sea en el mundo o en la iglesia o incluso en nuestros matrimonios. Porque no somos nuestros, fuimos comprados por un precio. Entonces, glorifiquemos a Cristo con nuestras vidas y nuestras relaciones. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a terminar este tiempo juntos.